¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 14? Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros esta noche en una nueva ventana al mundo. Esperemos que sea de su agrado, porque hoy tenemos varios temas para profundizar. La Corte Internacional de Justicia emite nuevas medidas cautelares contra Israel mientras ya se acerca el sexto mes de esta nueva ofensiva contra Hamás. 32,000 muertos, 74,000 heridos y también un llamado de que se tenga que evitar la hambruna y un eventual genocidio en esa región del mundo. Y también veremos qué pasa con Rusia, que insiste en acusar a Ucrania del ataque, a pesar de que este fue reivindicado por el Estado Islámico, lo que ocurrió en Moscú hace poco más de una semana. Y vamos a ver también qué es lo que está pasando con ISIS-K, este Estado Islámico en la rama afgana, y la influencia que podría tener a raíz y a la luz de estos ataques que se realizaron en la sala de conciertos de Moscú. Y veremos también lo que ocurrió en América Latina, las polémicas declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también de Colombia, Gustavo Petro. Y obviamente también las reacciones, y veremos también qué está pasando en Argentina con las cuestiones económicas, las cifras. Profundizaremos sobre este tema en una entrevista. Pero mientras tanto, vámonos a ver qué otros paralelos informativos en el mundo han tenido lugar esta semana. México obtuvo un fallo a favor de continuar en su batalla legal contra 5 armerías en Arizona. La Corte Federal de ese estado dictó sentencia favorable a nuestro país. La jueza del caso estableció que las tiendas tuvieron diversas señales para saber que las armas terminarían finalmente en México y que estas serían usadas por cárteles de la droga y para fines ilícitos, por lo que otorgó a México la posibilidad de demandar a nombre propio y de la población. Con esta decisión, la Corte de Distrito continuará estudiando la demanda y buscando obtener una reparación del daño. Y también la Corte de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, también en Estados Unidos, suspendió la puesta en vigor de la ley SB 4 de Texas, que criminaliza la migración y permite a la policía arrestar y hasta deportar a los indocumentados. La Corte de Apelaciones rechazó la moción de Texas e hizo referencia al escrito Amigos de la Corte presentado por México en protesta a esta ley. Y el paso de un buque carguero de grandes dimensiones provocó el impactante derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore. 3 mexicanos que trabajaban en la zona se reportaron como desaparecidos y uno fue rescatado. El presidente López Obrador lamentó esta tragedia. Lamentamos mucho la situación de lo sucedido en general. Son 3 mexicanos. Uno fue rescatado, salió con vida, herido, pero está ya a salvo. Y Joe Biden refuerza su campaña con fuertes figuras demócratas. Los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama fueron sus grandes invitados en el Radio City Music Hall de Nueva York, un evento en el que se recaudaron $26 millones para su campaña. El discurso de Biden fue interrumpido por una persona que reclamó su apoyo a Israel en la operación en la Franja de Gaza. También hubo multitudinarias manifestaciones a favor de Palestina en las inmediaciones del recinto. Vámonos a hablar sobre Medio Oriente, porque ya se acerca el 6º aniversario. Las cifras de esta catástrofe van en aumento considerablemente, y en este marco, la Corte Internacional de Justicia por segunda ocasión emite medidas cautelares contra Israel. Le pide un alto al fuego y, por supuesto, el acceso que permita la entrada de la ayuda humanitaria de cara a esta alerta que está diciendo Naciones Unidas de que ya se podrían estar registrando focos de hambruna en el territorio costero. Vamos a ver.
la Corte Internacional de Justicia ordenó una segunda ronda de medidas cautelares contra Israel para que no impida la entrada de asistencia humanitaria urgente. La Corte llamó a Israel a garantizar sin demora, en su totalidad, la cooperación con la ONU para el suministro sin obstáculos de servicios básicos de asistencia humanitaria de alimentos, agua, electricidad, combustible, vestimenta, higiene y saneamiento, así como suministros médicos y atención médica. Pidió aumentar la capacidad y el número de puntos de cruce terrestres y mantenerlos abiertos. Estas medidas son parte del fallo del 26 de enero, cuando la Corte resolvió a petición de Sudáfrica ordenar a Israel prevenir cualquier acto que derive en genocidio. Determinación que también ocurre tras la aprobación esta misma semana del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución con 14 votos a favor y solo una abstención de Estados Unidos para un alto al fuego inmediato durante el mes sagrado del Ramadán. Esta semana, organizaciones de derechos humanos señalan que en el hospital Al-Shifa, el ejército israelí ha llevado a cabo operaciones militares sistemáticas, además de masacres de familias enteras. En Khan Younis, los soldados lanzaron ofensivas alrededor de los hospitales de Nasser y Al-Almal. La indignación aumentó esta semana con la difusión de videos y fotos que muestran a soldados israelíes jugando y bromeando con ropa de mujeres palestinas que encontraron en las viviendas que han saqueado. Las fuerzas de defensa israelí informaron que investigan el incidente. A cerca de 6 meses de iniciado el conflicto, los muertos superan los 32.000 y los heridos 74.000. Canal 14. Y al respecto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ya ha señalado que las continuas restricciones de Israel a la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza puede equivaler al uso del hambre como un método de guerra. Bueno, incluso ha señalado que ya podrían registrarse algunos focos de hambruna en el norte del enclave. Un informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU reveló que la hambruna es inminente en el norte de Gaza, en donde vive 1.1 millones de personas. Ahí tiene usted el mapa. El organismo advierte sobre esta zona, sobre el riesgo de que se produzca una hambruna si no hay un cese inmediato de las hostilidades y el acceso a la ayuda humanitaria, pero de manera constante. Vamos a ver qué ocurre en el centro y en el sur de Gaza. Hay una emergencia alimentaria con varios focos de hambruna, ya como se lo mostramos en este mapa. En estas zonas se encuentran aproximadamente 1.4 millones de personas, la mayoría refugiados del norte. El organismo de la ONU detalla 5 fases, de las cuales las primeras es seguridad alimentaria, y ya prácticamente en la franja de Gaza no hay nadie que esté en esta categoría, ni siquiera tampoco en la fase 2, que es de personas con estrés alimenticio. Ya se registra un aumento de casos graves en las siguientes clasificaciones. 265,000 personas se ubican en la fase 3 de la crisis alimentaria. En la fase 4 de emergencia hay 854,000 y en la última fase, en la de catástrofe alimentaria, se ubica la mayor parte de la población, 1.197.000 gazatíes. Дорогие друзья, я от души всех приветствую. ¿Qué es lo que ha pasado en Rusia desde que el 22 de marzo este comando irrumpió en una sala de conciertos en Moscú? Bueno, mucho ha ocurrido. El presidente Vladimir Putin insiste en involucrar a Ucrania, a su vez de que sí ha reconocido que han sido islamistas radicales, pero afirma que están vinculados justamente con uno de los enemigos con los que tiene actualmente una guerra que ya va más allá de los 2 años. Vamos a ver también qué ha ocurrido en esa región. A más de una semana del ataque en el Crocus City Hall en Rusia, el gobierno del presidente Vladimir Putin busca atar todos los cabos sueltos para involucrar a Ucrania en el hecho. Esto no obstante que Ucrania rechaza involucramiento alguno y la rama del Estado Islámico en Afganistán se adjudicará la autoría y ejecución del ataque.
El gobierno ruso insiste en que Ucrania y sus aliados de Occidente están detrás de la masacre que dejó más de 143 muertos y más de 360 heridos, cerca de la mitad de ellos aún hospitalizados. Para ese evento fueron vendidas unas 6.200 entradas, más de 6.000 historias de hombres, mujeres y niños. Muchos de los muertos y heridos procedían de Krasnogorsk, Khimki y otras ciudades cercanas en la periferia noroeste de Moscú. Los afortunados sobrevivientes tuvieron que pasar horas de terror que ahora forman parte de su historia. Muchos se refugiaron tras las butacas, otros en el baño, algunos más en el sótano o cuartos de servicio. Dei Primov, un fotógrafo, vio desde arriba el recinto, cómo inició y continuó el ataque. Sofiko Krishnavili escuchó lo que inicialmente pensó que era una especie de estallido interminable de petardos, mientras que Margarita Bunova acababa de conseguir unas gafas que usaría durante el espectáculo. Sin embargo, en ese instante escuchó lo que pensó eran petardos, que luego se convirtieron en rápidas ráfagas que ella y su marido identificaron como disparos. El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió por primera vez que islamistas radicales estaban detrás del atentado terrorista. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Sin embargo, hay un cabo suelto en esa teoría. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, no obstante ser un gran aliado de Putin, contradijo la versión rusa. El político afirmó que los sujetos intentaron adentrarse en territorio bielorruso, pero al no poder hacerlo, se dirigieron a Ucrania. Hasta el momento, las autoridades de Rusia han detenido a 12 personas relacionadas con los ataques. 9 ya recibieron prisión preventiva de 2 meses y, de ser hallados culpables, podrían ser condenados a cadena perpetua. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления. En el marco del 10º aniversario de la declaración del califato, el Estado Islámico llamó a los lobos solitarios de todo el mundo a lanzar ataques contra reuniones masivas de cristianos y judíos, especialmente en Estados Unidos, Europa e Israel. Por tanto, varios países de Europa como Italia, Francia y Alemania reforzaron sus niveles de alerta ante posibles represalias violentas contra su población. Y a todo esto, ¿qué es la rama del Estado Islámico afgano? ¿Cuáles podrían ser algunos de los móviles que habría tenido para perpetrar un ataque en Moscú contra Rusia y su gobierno? Vamos a ver. El Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado en el Crocus City Hall de Moscú, con un modus operandi que coincide con otros ataques de la organización. En esta ocasión, el ataque fue reivindicado especialmente por el Estado Islámico Jorazán, también conocido como ISIS-K, una rama establecida en 2015 en Afganistán. Esta rama de ISIS busca también establecer un califato y lucha contra naciones que, a su parecer, atenta contra sus intereses. Ha mostrado mayor persistencia y determinación en llevar a cabo atentados terroristas en Europa y Asia. En el último año, ha planeado al menos 21 ataques en 9 países. Ha reivindicado ataques hacia objetivos de Estados Unidos, país que sostuvo cerca de 20 años de intervención militar en Afganistán. Precisamente, ISIS-K se atribuyó un ataque en agosto de 2021 en el aeropuerto de Afganistán, que derivó en la muerte de más de una decena de militares estadounidenses, justo cuando tenía lugar la retirada final de esas tropas tras 2 décadas de ofensiva. El ISIS-K ha logrado expandirse y fortalecerse en los últimos años, contando con varios miles de combatientes operando en la mayoría de las provincias afganas y en otras regiones del mundo. El Estado Islámico también tendría una cuenta pendiente contra Rusia por el apoyo de esa nación a Siria. Acusa al presidente Vladimir Putin de apoyar al mandatario sirio Bashar al-Assad, de haber sido el que le brindara apoyo en momentos decisivos para que su palacio no fuera tomado y perdiera la guerra en su país. Gracias al apoyo de Rusia, Assad se sostuvo en el trono. Lleva 13 años resistiendo el embate de yihadistas y kurdos.
Las autoridades europeas han detenido a miembros del ISIS-K en múltiples ocasiones. En ese sentido, el ataque del viernes pasado reforzaría las advertencias previas sobre la reconstrucción de la capacidad del Estado Islámico para llevar a cabo una campaña terrorista internacional. Marisol Hernández, Canal 14. Carnicería que es... Y en información de América Latina, el presidente de Argentina, Javier Milei, dio una polémica entrevista a una televisora de Estados Unidos que ha levantado pues bastantes reacciones por hablar negativamente sobre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y también de Colombia, Gustavo Petro. Esto dijo sobre el presidente de nuestro país. Un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y en respuesta a través de su cuenta de X, el presidente López Obrador escribió: Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. El presidente manifestó también su apoyo a Gustavo Petro, y es que, ya le decíamos, Milei en la misma entrevista dijo esto sobre Gustavo Petro. Carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Y en respuesta, Colombia ordenó la expulsión de los diplomáticos argentinos, entre ellos el embajador Gustavo Zuluaga, y la Cancillería rechazó la postura de Milei, afirmando que esto deteriora la confianza de la nación y la dignidad de la figura presidencial. En su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, agradeció al mandatario López Obrador por el apoyo y afirmó que Milei busca destruir o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Dijo que el pueblo argentino sufre y la pobreza aumentan, y también se dijo estar en contra de los insultos, pero que a pesar de ello se debe de preservar un proyecto de unidad, diversidad en América Latina y en el Caribe. Y la Cancillería argentina intentó disminuir estas repercusiones de los comentarios de Milei al afirmar que una cosa son los discursos presidenciales y otra cuestión las relaciones diplomáticas entre las naciones. Así las cosas con el presidente Milei, que con estas declaraciones y también con las medidas que ha tomado en su gobierno ha estado perdiendo el apoyo político y también la simpatía de los ciudadanos, y de esto va la entrevista de esta noche. Hace apenas unos días platicamos con la analista internacional Magdalena Vaz Vilicio, profesora de la Universidad de la República en Uruguay, quien habló de las cifras económicas alarmantes en Argentina a poco más de 3 meses de la administración de Javier Milei. La pobreza en Argentina en enero de 2024, que es el último dato que tenemos, asciende al 57,4%, pero esto lo tendríamos que comparar con el último trimestre de 2023 para hacer una buena comparación, y tenemos cerca del 50%, por tanto hay 7, 8 puntos de crecimiento de la pobreza. Creo que este es un elemento fundamental a tener en cuenta, y la indigencia ha llegado al 15%. Esto podría ser solo un número, porque a veces los números parecen eso, solo números, pero estamos hablando de 27 millones de personas debajo de la línea de pobreza. El 55% de la población cree que el gobierno va en una dirección incorrecta. Magdalena Vaz también nos habló de la gran oposición que han tenido las iniciativas de reforma de Javier Milei, como la ley Ómnibus, para la que llama desregular la economía del país. 41 empresas públicas que, dentro de las propuestas de campaña de Javier Milei, se encontraba privatizarlas, pasarlas al ámbito privado. Sin embargo, esto no es tan simple. Primero porque no todas las empresas públicas
son propiedad 100% del gobierno nacional. Y entre las consecuencias de estas privatizaciones están las afectaciones a la ciudadanía y a su derecho a la información después de la desaparición de la Agencia Pública de Noticias Tela. Creo que es una discusión que está en el tapete. ¿Para qué necesitan un canal de televisión? ¿Para qué se necesita una central de medios que informe? ¿Para qué que informe desde lo que sería el oficialismo? ¿Para qué se necesita una arquitectura de publicidad pública que venga desde fuentes oficiales? Y personalmente creo que se necesita para formar buenos ciudadanos, porque nadie mejor que el Estado para que me diga qué es lo que se está haciendo, que dé a conocer qué es lo que se hace, cómo se avanzó, hacia dónde se va. Y ante las medidas, la analista internacional afirma que el rechazo de sus iniciativas ha registrado una fragmentación política tanto a nivel de legisladores como una disputa también de presupuestos con diversos líderes en las provincias. Aquellas provincias de las cuales provienen los legisladores que están votando en contra, como no han recibido parte del presupuesto nacional que, conforme al derecho argentino, debe de enviarse desde el gobierno nacional a las provincias, han comenzado a presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia. Esto genera más choque, genera más impacto, genera más conflicto. Seguimos recibiendo sus comentarios para hacer un mejor espacio Ventana al Mundo. Nos vamos, terminamos esta emisión, pero quédese con la programación de esta, su casa, Canal 14.